con la participación de Viviana Herrera Anaya, Daniela Rodríguez Quiñones, Lizeth Reyes Almanza, Eliana Marcela Martínez Pérez. Mecanismos de participación ciudadana. El voto. El voto es el acto mediante el cual un ciudadano participa de manera activa para la elección de la persona que quiere que la represente, pronunciándose de manera positiva, negativa o ya sea con el voto en blanco. El voto es la consecuencia de la ciudadanía, se entiende como el estatus o la calidad jurídica que de acuerdo con la constitución política habilita a cierto sector de los nacionales para el ejercicio de los derechos políticos, como es el derecho al sufragio, pues en este caso el derecho al voto. Este se entiende como la facultad de la persona para elegir, o sea, para la conformación de los órganos del Estado y al mismo tiempo de ser elegida para cargos o corporaciones de elección directa. Es un derecho y un deber de nosotros como ciudadanos. El Estado tiene la función de velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos. Este ejercicio democrático se encuentra definido en el artículo 258 de la Constitución Política y que fue modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo número 1 de 2003. Desde 1991 en Colombia se utiliza el mecanismo del tarjetón único por corporación o cargo público a proveer, en el cual aparecen todos los candidatos a ese cargo o corporación. El ciudadano recibe el tarjetón, señala únicamente el candidato de su preferencia o pues si lo desea el voto en blanco. Estos votos se contabilizan de acuerdo al sistema electoral del quociente, el umbral y la cifra repartidora. El voto tiene ciertas características. En ellos encontramos el voto universal. Esto implica que el derecho al sufragio le es común a todos los ciudadanos, desde que sean mayores de 18 años, o sea, pues ya mayores de edad. No tiene lugar distinción de raza, credo, género, situación socioeconómica, nivel educativo o militancia política. También tenemos el voto libre. Cada quien puede apoyar al candidato o lista de su preferencia basándose en los designios de su libre albedrío. También tenemos el voto individual y personal. Quien vota debe hacerlo de su autonomía personal y no siguiendo los designios de otros. Igualmente, el ejercicio del sufragio exige la presencia personal del elector en la urna. Y también tenemos el voto secreto. Este principio exige un sistema electoral que garantice la privacidad absoluta del votante en las urnas, ya que el voto debe ser una expresión autónoma y espontánea de la voluntad individual. Y el Estado debe tomar todas las medidas tenientes y permitirle a los ciudadanos mantener en reservas sus preferencias electorales. Historia del voto en Colombia. Vamos a hablar un poco sobre la historia del voto en Colombia. Primeramente, las primeras constituciones que se dictaron en el país desde el inicio de la República hasta el año 1830, el cual no tuvieron muy clara la concepción de la nacionalidad y ciudadanía. Más bien hacían referencia a las consecuencias de la ciudadanía y la reglamentación del derecho al sufragio. Incluso algunas constituciones en sus requisitos incluían que todas las personas tenían de tener una nacionalidad, deberían ser varones, tener mayores de 21 años o también ser casados, no debían ser esclavos o sirvientes, también tenían que saber escribir y leer y tener una renta o propiedad raíz también igualmente. Bueno, más adelante, gracias a la Constitución, cada cual a través de la Constitución de 1886, reivindicó los requisitos que exigía la Constitución de 1843. Esta, el cual en el artículo 14 definía al ciudadano bajo las condiciones de tener un arte, una profesión o un oficio. Ellos podían elegir los concejales y también a los diputados, aunque para elegir a los electores y representantes a la Cámara
además de los requisitos de la edad, de la nacionalidad y ser varón, la Constitución exigía que la persona supiera y debiera saber leer y escribir y tener una renta en cierta cantidad y tener una propiedad raíz para ejercerse a través de esta Constitución de 1886, en la cual en su artículo lo exigía. Más adelante, en la Constitución, en la reforma constitucional del año 1936 se estableció el sufragio universal para los nacionales, exigiendo así 21 años de edad, y se concede también un derecho político a la mujer, en el cual se establece en el principio de que la mujer podía ejercer cargos públicos con autoridad y jurisdicción, tal como lo estableció en la Constitución para los varones. También por medio de la reforma constitucional del año 1945 se mantuvo el derecho de las mujeres de ocupar cargos públicos con autoridad y jurisdicción, y estableció que las mujeres podían ser elegidas por medio de la elección y también a través de los indirectos de segundo grado. Pero no podían elegir ni ser elegidas para los cargos de contralor o de procurador. Y por último, el plebiscito del año de 1957 estableció que las mujeres tenían los mismos derechos políticos de los varones. Voto nulo, voto en blanco, voto válido. De acuerdo a la forma en que se deposita el voto, este podrá ser válido, nulo o en blanco. El voto válido es cuando el elector marca con una X en el recuadro de su candidato de preferencia cuando es de forma secreta, y cuando es de forma pública cuando vota por un solo candidato. El voto nulo es cuando el elector marca varias casillas del tarjetón, o en otro caso puede ser cuando no marca el tarjetón. En este caso, este voto será inválido, pero debe ser anotado en el acta de votos. Y el voto en blanco es una opción que está en los tarjetones cuando ninguno de los candidatos es de nuestra preferencia y se marca con una X para que sea válido. En cuanto al voto en blanco, hay que aclarar algunas situaciones. Cuando se vota en blanco, solo se tiene que marcar esta opción. Votar en blanco no significa no marcar el tarjetón, porque en este caso sería considerado un voto inválido. Y hay que diferenciar entre un voto inválido y un voto en blanco. El voto inválido no tiene validez en el conteo de votos, en cambio el voto en blanco sí. Estímulos electorales. Los estímulos electorales son beneficios que obtienen los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en las últimas elecciones. Eso está establecido en la Ley 403 de 1997 y en la Ley 815 del 2003. Dentro de esos estímulos electorales encontramos que quienes hayan ejercido su derecho al voto serán preferidos frente a quienes no. En el caso de igualdad de puntaje para entrar a universidades públicas, los que hayan ejercido su derecho al voto serán elegidos por encima de quienes no. Del mismo modo, los ciudadanos que hayan ejercido su derecho al voto tendrán preferencia frente a quienes no lo hicieron en cuanto a la participación de empleos públicos. Quienes hayan participado en las últimas votaciones antes del reclutamiento militar tendrán derecho a una rebaja de un mes frente a la prestación de este servicio, siempre y cuando sean soldados bachilleres o de la policía bachiller. Y en cuanto a soldados campesinos irregulares, tendrán derecho a 2 meses menos en el tiempo del servicio militar. Quienes hayan ejercido su derecho al voto en las últimas votaciones deberán ser preferidos frente a quienes no lo hayan hecho en la adjudicación de becas, subsidios de viviendas, lotes comunitarios que el Estado ofrezca.
Todo estudiante tendrá derecho a un 10% de descuento en educación superior si acredita haber votado en las últimas votaciones. Todo ciudadano que haya ejercido su derecho al voto tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que se haya demorado ejerciendo su derecho al voto. Dicho descanso se dará al mes siguiente después del día de la votación y esto se realizará en común acuerdo con el empleador. Voto preferente y voto de la mujer. El voto preferente. El voto preferente es la posibilidad que tienen los ciudadanos para elegir dentro de una lista abierta el partido y el candidato de su preferencia. Siendo así, lo que permite el voto preferente es que los ciudadanos escojan el logo del partido de su preferencia y además de esto ellos puedan escribir el número del candidato por el cual desean votar. El voto de la mujer. Anteriormente la mujer se consideraba que no había nacido para gobernar la cosa pública y mucho menos para la política. Sin embargo, la mujer era considerada como la gobernadora del hogar doméstico y también como la creadora de las virtudes de este mismo, por lo que su opinión en la política y en la sociedad no tenía ni importancia ni validez. La mujer vivía en injusticia, puesto que la mujer no podía asistir a la universidad, la mujer no podía abrir una cuenta bancaria y mucho menos tenía opinión en la política ni en la democracia. Por primera vez en 1954 el movimiento sufragista logra el reconocimiento de la mujer y ya en 1955 por primera vez una mujer ocupa el cargo de senadora y en 1956 una mujer ocupa el cargo de ministra. Ya en 1957 y 1958, dentro de ese lapso, la mujer entonces por primera vez tiene la posibilidad de votar, tiene la posibilidad de demostrar su importancia ante la sociedad y pues se consideró que las mujeres hacían parte del 50% de la sociedad y que esto, de más del 50% de la sociedad, y que esto sería importante para beneficiar a la democracia. Y es por esto que la mujer es reconocida y tiene la oportunidad por primera vez de votar en Colombia.